Buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús y ese nombre que es sobre todo nombre. Damos gracias a Dios por el aire que respiramos, por los alimentos, por todo lo bueno que Él ha sido, porque nos ha tenido en este tiempo en casita y pues ha sido una bendición de Dios aún poder estar en casa. Aunque muchos ya están desesperados, pero pues estamos en las manos de Dios. Así que vamos a dar lugar a esta reunión en esta noche, dando primeramente gracias y gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo 95, libro de los Salmos, y nos ubicamos en el capítulo 95. Dice la palabra de Dios: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y en sus manos formó la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres, oí su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos entonces a clamar al Señor, a darle gracias por su misericordia, a presentar esta noche de adoración, esta noche de alabanza, esta noche que vamos a meditar en la palabra, a darle gracias por todas sus bondades. Señor, gracias te damos en esta noche por tus bondades, por tus misericordias, porque eres compasivo, porque eres bueno, porque tú nos sostienes según tu gracia. Este día, Señor, estamos agradecidos por todo lo que nos has dado, los alimentos, la bebida, el techo, el vestido, todo lo que proviene de tu mano. Gracias por tu provisión, por tu protección. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Rogamos que tu gracia sea sobre nuestras vidas, sigas obrando de una manera especial de acuerdo a tu propósito. Tú formaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso, Señor, venimos ante tu presencia con alabanza, con adoración, para darte toda la gloria, para darte toda la majestad y reconocer que tú eres fiel. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. De la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder.
majestad, potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, majestad, todo imperio y potestad, potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, majestad, todo imperio y potestad, potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador. Señor, gracias porque tú nos has salvado, tú eres bueno con nosotros, y por eso, Jesús, queremos adorarte a ti, y hennos aquí, Señor, para adorar tu nombre, porque tú eres fiel, Señor, y maravilloso. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad.
eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón, Señor. Bueno, después de haberle dado gracias a Dios, después de haber cantado al Señor, qué bueno es cantar, vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, y nos ubicamos en el capítulo 12, Lucas capítulo 12 y del 4 al 7. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 12 del 4 al 7. Lucas 12 del 4 al 7. Espero que todos lo tengan y vamos a leer la palabra. Dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En esta noche hemos titulado la enseñanza ¿A qué le tengo temor? ¿A qué le tengo temor? A manera de pregunta, ¿a qué le tengo temor? Todos tenemos temor a algo. Y esta es una pregunta que abarca una amplia gama de respuestas. Y esto dependiendo de cada ser humano. Pero mencionaremos algunos temores que son comunes y compartidos por una gran mayoría de los habitantes de la tierra. ¿A qué le tengo temor? Definamos la palabra temor. Según el diccionario, la palabra temor significa miedo que se siente al considerar que algo es perjudicial o algo negativo ocurre en nuestra vida o vaya a ocurrir. También sospecha de que algo malo puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Y también otra dice sentimiento de inquietud y miedo que se siente por algo negativo y perjudicial para nuestra vida. Y entonces la palabra del Señor les dice: no temáis pues, amigos míos. Algunos tienen temor a los animales, algunos tienen temor a las cucarachas, a los ratones, a las serpientes, a los cucarrones, a las avispas, a los tigres, a los leones, algunos a los caballos, porque tal vez se cayeron de pequeño de un caballo y le cogieron terror a eso, los cocodrilos. Algunos
le tienen miedo a algunos animales, otros no. Otros le tienen temor al futuro, qué será lo que viene más adelante. Le tienen temor a una enfermedad, le tienen temor a las alturas, le tienen temor al fracaso en varias áreas de su vida. Otros les tienen temor a los ríos, a las aguas, otros le tienen temor a la candela, a los incendios, al fuego. Tenemos temor de las pestes, de las pandemias también. Y le tenemos temor a la muerte. Todos de una u otra manera le tenemos temor a la muerte. Pero ¿por qué sentimos temor? Sentimos temor porque no tenemos el control de lo que puede suceder con nosotros y no tenemos la potestad de definir a nuestra conveniencia dichos acontecimientos. Por eso tenemos temor, porque no tenemos el control del futuro y de lo que va a suceder con nosotros. Por eso nos da miedo, porque podríamos decir que es un futuro incierto. Así, por eso tenemos temor. Sentimos temor porque no tenemos el control de dicha situación. ¿A qué le tengo temor? ¿A qué le tengo temor? Primero, vamos a ver, primer punto, temor a la muerte. Versículo 4. Dice la palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Este es un temor muy compartido, ¿cierto? De pronto aquel que decía, yo no le temo a las cucarachas, yo le temo al ratón, y bueno, y algunos se ríen del que le teme a la cucaracha. Hay hombres que hasta los ratones les tienen miedo, otros que no. Pero el temor a la muerte sí podríamos decir que es un temor bien compartido entre todos los seres humanos, entre una medida y la otra, pero sí se tiene temor a la muerte. No tengan temor de los que matan el cuerpo. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia humana han muerto a manos de otro ser humano? Y eso pues no lo preguntamos, y son muchas las personas que han muerto a causa de otro ser humano que ha matado su vida y ha llegado a la muerte por otro ser humano. No tengamos temor a la muerte por otro ser humano. ¿Qué otra cosa puede llevarnos a la muerte? Pues como mencionábamos ahorita, también hay personas que han muerto por animales. Un animal los ataca y se mueren. O una persona la pica un zancudo con dengue, un animal pequeño, y se muere. De hecho, acá en el valle hay varias personas que han muerto por dengue en este último tiempo también. Una enfermedad, un accidente por una imprudencia, un desastre natural, un mal funcionamiento de alguno de nuestros órganos y otro ser humano, como vimos primariamente. Así que no temáis a los que matan el cuerpo. Varias cosas pueden matar entonces nuestro cuerpo, primariamente un ser humano, pero también otras cosas pueden matar nuestro cuerpo. Y el Señor dice que no tengamos temor a los que matan el cuerpo. Lo habla en plural, aquellos que matan el cuerpo. ¿Tenemos temor a la muerte o a una amenaza de muerte? Para muchos la respuesta es positiva, si hay temor a la muerte. Jesús no dice que tener temor en sí mismo es malo. Él no habla que eso es malo. Jesús quiere direccionar el temor humano al que tiene el control de todos los acontecimientos. ¿Quién será aquel que tiene el control de todos los acontecimientos? Dios mismo. Algo que este texto nos habla es que después de la muerte física, nuestro asesino nada más puede hacer. Dice ahí la palabra, el versículo 4, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Simplemente lo único que puede hacer es matar la vida física. La vida física y nada más. De ahí no puede hacer nada más. Y también nos deja ese texto entrever que hay vida después de la muerte. Porque muchos dicen que uno se muere y que todo se acaba allí.
Pero la escritura, la palabra de Dios, nos dice que Jesús vino a darnos vida y vida eterna, que es una buena pregunta también. ¿Qué es la vida eterna? Es vivir con Él. Entonces hay vida después de la muerte. En Juan capítulo 5, vamos a mirar unos versículos allí y no perdamos Lucas. Juan 5, y miramos verso 25 y el 28 y el 29. Juan 5, 25 dice así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces allí la palabra nos habla de que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Entonces la palabra nos dice que el Señor nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer, solamente matar nuestro cuerpo. Así que hay vida después de la muerte. Y es una vida que el Señor da. Entonces, primer punto, temor a la muerte. ¿A qué le tengo temor? A la muerte. La mayoría de seres humanos le tememos a este acontecimiento. De una u otra razón o de alguna de otro motivo, tenemos temor a la muerte. Vamos a mirar el otro versículo, el versículo 5. Dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Temer a Dios. Jesús dice: no teman a la muerte, pero teman a Dios. O sea, no teman al que le quita la vida, sino teman a Dios. La pregunta para nosotros es: ¿nosotros tememos a Dios? En la traducción al lenguaje actual, dice ese versículo, dice: tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. Eso es el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Tengan más bien temor de Dios, porque Él no solamente puede quitarles la vida, sino también echarlos al infierno. Así que nosotros podríamos decir que tenemos un temor equivocado de las cosas. No tememos a Dios, pero sí tememos a otras cosas. ¿Por qué Jesús direcciona nuestro temor hacia Dios? Pues Dios es el dador de la vida y Dios es quien la puede quitar. Algo que nosotros debemos de tener claro es eso, que la palabra dice que de Jehová es el mundo y su plenitud y todos los que en ella habitan. O sea, ¿de quién somos? De Dios. Por lo tanto, Él tiene toda la potestad de dar la vida y de quitarla. Él es el dador. Aunque las personas se enojan con Dios, se creen Dios, pero basta solamente pensar un pequeño virus de esto y nos confina, nos pone patas al revés. Y el ser humano puede tener un ejército muy grande, ¿cierto? Un batallón muy grande, armas nucleares, buenos soldados, pero este virus llega allá y coge los soldados y a todos los confina. Así que Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra y quien tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Porque Dios tiene la potestad, el poder de quitar la vida y de echar en el infierno, nos dice allí el texto. Dios es quien controla los detalles de la creación, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay una frase que usamos mucho y la escuchamos en la calle,
que dice, yo me muero es el día en que Dios quiera. Y esa frase tiene algo de sabiduría. De hecho, nosotros si nos morimos es el día que Dios ¿qué? Que Dios desee, que Dios lo quiera. Esta frase entonces tiene gran sabiduría. Nos morimos es el día en que Dios así lo disponga o así lo quiera. ¿Qué pasa entonces con nosotros los seres humanos? No tememos a Dios. Dice la escritura en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No tememos a Dios. Si Él es el creador de todas las cosas y el autor de la vida, por tanto, Él puede disponer tanto de lo uno como de lo otro. Él es el creador y el dador de la vida. Él puede disponer tanto del mundo y su plenitud y los que en ella habitan, porque Él les dio vida a todos. En Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice la escritura, después de una larga lista de Pablo acusando al ser humano, Romanos 3:18, perdón. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano no teme a Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de su lengua, su boca está llena de maldición, sus pies son ligeros, presurosos para derramar sangre. Hay en todos sus caminos, no tienen camino de paz, no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una de las características de nuestra humanidad, de los seres humanos, es que no hay temor de Dios. No temen a Dios, pero sí temen a una cantidad de cosas, pero a Dios no le tienen el respeto y la reverencia de vida. El Señor entonces les dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Muchas cosas pueden matar nuestro cuerpo, pero después de muerto nada más pueden hacerlo. El Señor les dijo, más bien les voy a decir a quién sí ustedes deben de temerle. Teman a aquel que después de quitar la vida los puede arrojar, los puede echar al infierno. Si a este sí deben de temer, porque Dios entonces es temible. Dios es temible. El ser humano sí tiene temor y miedo a muchas cosas, pero tristemente a Dios no le respeta, a Dios no le tiene temor. Hoy muchas personas, por la situación que vivimos del confinamiento, de la pandemia, están asustados, pero puede que de pronto sea algo momentáneo, porque si todas las cosas vuelven a la normalidad, ellos vuelven a sus andanzas. Pero la verdad es que es tiempo de volvernos a Dios, de temerle con nuestra alma y con nuestro corazón. Y el texto dice que Dios puede quitarnos la vida. Voy a leerlo otra vez en la traducción al lenguaje actual. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben de tenerle miedo. Así textualmente nos dice esta traducción al lenguaje actual. A Él sí deben de tenerle miedo. Él le puede quitar la vida. El texto entonces nos dice que Dios puede quitarnos la vida. Y esto resulta chocante para muchos. Pero Dios en últimas es quien permite la muerte física de cada ser humano. Pero la muerte física entonces no es el fin. Dice la palabra que puede quitarnos la vida y después de echarnos al infierno. Dios es digno de temor y Dios es digno de respeto. Él es el dueño absoluto de todas las cosas, de todo lo creado. Si Dios decreta o ejecuta algo, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, qué estás haciendo? Él es el dueño de todas las cosas. Seamos humildes y reconozcamos que sí tenemos temor de muchas cosas, pero menos de Dios el Creador.
y el ejecutador de todo lo que existe y de todo cuanto ha sido creado. Y tercer punto y último, nuestro temor debe ser aquel que conoce los pequeños detalles de la vida. Vamos a mirar los últimos versículos de San Lucas, verso 6 y verso 7 dice: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los pajarillos eran tan insignificantes que daban 5 pajarillos por 2 cuartos. Los 2 cuartos era una moneda romana que equivalía a la 16ª parte de un denario, o sea, era muy poquito. Uno de estos cuartos equivalía a menos de 1 hora de trabajo de promedio de ese tiempo, o sea, ni siquiera ni 1 hora de trabajo se le pagaba con ese cuarto. Y por 2 cuartos le daban 5 pajaritos. No falta que también hubieran promociones, ¿cierto? Como nosotros encontramos, que a veces lleve tanto y le damos tanto, 12 pájaros por 3 cuartos y medio, no sé, tal vez había una promoción así. Y era muy común en los tiempos del Señor Jesús. ¿Y el Señor por qué pone el ejemplo de los pajaritos? Porque es algo que nosotros vemos como tan insignificante, pero ningún pajarito está olvidado delante de Dios. Y dice la escritura en otra parte: ningún pájaro cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. O sea, ningún pájaro muere sin el permiso de Dios. Así que ningún pajarito está olvidado delante de Dios. Dios cuida y alimenta aún las aves. Así dice un himno también antiguo: Dios cuidará de mí. Si alimenta a las aves, Dios cuidará de mí. Así que Dios cuida y alimenta a estos insignificantes, entre comillas, animalitos. Dios los cuida. El versículo 24 de allí de San Lucas 12 nos dice la palabra: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es una pregunta que el Señor hace, porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. Así que encontramos este ejemplo que el Señor pone de los pajaritos, y Él tiene el cuidado de los detalles pequeños de la vida y también de los detalles grandes. Verso 7 de Lucas 12. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El ser humano entonces es más valioso que las aves y que los pájaros. Los seres humanos tenemos un valor especial para con Dios. Dios conoce, dice la palabra, los cabellos de nuestra cabeza. En esta cuarentena puede usted, si no tiene nada que hacer, cuéntele los cabellos de su cabeza a la persona que está a su lado, a su hijo. Si dice, no, pues todos son calvos, entonces el perro, cuéntele los cabellos. Creo que es una tarea que ninguno se pone a hacer porque perdemos la cuenta. Pues bueno, la escritura nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Dios conoce entonces los cabellos que hay sobre nuestra cabeza, y Él sabe cuántos tiene cada uno. Ni nosotros mismos sabemos cuántos cabellos tenemos. Yo no sé cuántos cabellos tengo, pero Dios sí sabe cuántos cabellos tenemos. Así que vuelve a Dios. Él ha provisto en Cristo su Hijo el medio de salvación. Tal vez tú tienes temor de muchas cosas, pero debemos de temer a Dios, que Él sí puede. No, el coronavirus me va a matar. Sí, nos puede matar. Si Dios lo permite, así es. Si Dios lo permite.
pero si Dios no lo permite, no nos matará el coronavirus. Así que, mis amados, debemos de temer es a Dios, quien puede quitarnos la vida, y Dios, quien puede también, dice la palabra, arrojarnos al infierno. Así que debemos de volvernos a Dios en arrepentimiento y fe, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna se encuentra en Jesús, en su Hijo Jesucristo, y solamente en él hay salvación, en él hay perdón abundante, en él hay vida y en él hay salvación. Debes devolverte a Dios en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, que seas tú mi temor. Y es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el temer a Dios. Y esa palabra temor es respeto, reverencia, pero también es miedo y pavor, porque es un Dios soberano. Y dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque el Dios que da sentencias también las ejecuta. El Dios que da amenazas en la palabra también las ejecuta. Así que es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de no estar tan temeroso de tantas cosas, que Dios tiene control de ellas. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que debemos devolvernos a Dios y buscarle a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar al Señor y le damos gracias en esta noche por su palabra, por la meditación de la Escritura, porque Él ha sido bueno con nosotros. Señor, te damos gracias porque una vez más encontramos en tu palabra un consuelo, un aliento que nos dice que tú tienes el control de todas las cosas, que no morimos el día, Señor, en que los matadores de nuestro cuerpo quieran hacerlo, sino, Señor, el día en que tú lo decretas y en que tú lo ejecutas en tu voluntad. Señor, reconocemos que en nuestros corazones hay temor, que en nuestros corazones, Señor, hay debilidad, pero, Señor, que podamos volvernos a ti aún con nuestro temor, con nuestras angustias, con nuestras preocupaciones, las preocupaciones de los hermanos de la iglesia, las preocupaciones de las personas que nos ven por este lugar. Señor, obra de una manera especial. Obra también, Señor, en Colombia, Señor, en la situación que tenemos debido a esta pandemia, en las otras ciudades, Señor, en los otros países donde hay dificultades más tremendas, Señor, donde en un solo día más de 4.500 muertos. Oh Padre Celestial, obra de una manera especial en las familias, obra, Señor, en los cuerpos médicos, obra, Señor, en aquellos que están trabajando incansablemente para buscar una cura, un alivio, una medicina, un antídoto. Dales sabiduría, dales inteligencia, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Guarda a los médicos, guarda a las enfermeras, guarda a sus familias, te lo pedimos en Cristo. Que tu gracia sea sobre nosotros, que proveas también, Señor, para las necesidades de tu pueblo, Señor. Mira a tu pueblo, que algunos tal vez pasan dificultades, pero obra de acuerdo a tu providencia divina. Si tú alimentas las aves, Señor, no tendrás cuidado de nosotros, nos decía tu palabra. Señor, somos más importantes que las aves. Obra, Señor, en aquel que no tiene alimento. Provéele en tu gracia, en tu misericordia, te lo pedimos. Que podamos encontrar en ti descanso, que podamos encontrar en ti paz, que podamos encontrar en ti reposo y descansar en tu gracia. Yo te pido, Señor, que nuestro temor se direccione a ti, oh Dios. Que nuestro temor no esté en las cosas que puedan suceder en nuestra vida, en lo porvenir, que se va a acabar el empleo, que ya esta situación no va a dar fruto. Obra, Señor, para que nuestro temor sea a ti, que haces todas las cosas según el designio de tu voluntad. Yo te ruego que tu palabra sea obrando de una manera especial, que traigas consuelo, paz y tranquilidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. El domingo, hermanos, estaremos también transmitiendo, escucharemos la palabra del Señor, así que damos gracias a Dios por su misericordia. Es a las 10 de la mañana, para que compartan también el link y lo manden a los hermanos que de pronto no están conectados, para que podamos, aún como iglesia, seguirnos reuniendo. Les extrañamos, le amamos en el Señor. Dios me le bendiga, Dios les guarde.